Se los llama los 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma. El primero es la dificultad de obtener el precioso cuerpo humano. Nos damos cuenta que no todo el mundo tiene que nacer en algún mundo, ¿no? Todos los seres tienen que nacer en algún lugar, en algún mundo. Y el hecho de nacer, por sí, ese hecho de haber nacido ya no es suficiente, ¿no? Necesitamos renacer con un precioso cuerpo humano. Podemos pensar realmente. Son muchos los seres humanos, miles de millones los seres humanos que hay, ¿no? Parece que no es tan difícil, ¿no? Pero la inmensa mayoría de todos esos seres humanos es lo que llamamos son seres humanos normales, ¿no? O comunes. Eso no significa que eso sea un renacimiento con el precioso cuerpo humano, es un renacimiento humano normal o ordinario. Entonces, esa calificación de precioso cuerpo humano se define como que posee, lo explican en los textos, las 8 libertades y las 10 adquisiciones, es decir, posee 18 características especiales, ¿no? Nosotros, resumiendo todo eso, podemos considerar que todos vosotros que estáis aquí habéis obtenido ese precioso cuerpo humano, ¿no? Quiere decir que habéis renacido como un ser humano, habéis tenido la oportunidad de entrar en contacto con maestros espirituales, habéis tenido la oportunidad de entrar en contacto con las enseñanzas, recibirlas. Tenéis la opción de llevar a cabo el proceso de estudio, reflexión, meditación, y tener todas esas oportunidades es algo que no es fácil, ¿no? Eso lo hemos conseguido, lo habéis conseguido debido a que en las vidas pasadas habéis acumulado un karma positivo, habéis acumulado mérito, habéis hecho plegarias de aspiración deseando renacer con estas condiciones, habéis mantenido una disciplina ética y habéis desarrollado un gran esfuerzo en todas esas cosas, ¿no? Y ahora habéis obtenido este resultado, esta existencia como este precioso cuerpo humano. Por lo tanto, siendo conscientes de todo ello, debéis de alegraros de haber conseguido, debéis de alegraros de tener la oportunidad de entrar en contacto con maestros espirituales, con el Dharma, poder estudiar, reflexionar, meditar, etc. Eso es algo, un motivo de alegría, ¿no? Y también, en relación a todo esto, dice el texto, ¿no? Dicen los textos, las enseñanzas, ¿no? Si quieres saber lo que has hecho en tus vidas pasadas, observa tu situación actual, ¿no? Mira en qué condición estás y sabrás lo que has hecho en el pasado. Y si quieres tener una idea aproximada de cuál va a ser tu renacimiento en la próxima vida, observa las acciones que estás llevando ahora. Si observamos lo que estamos haciendo, nos haremos una idea si voy a renacer en los reinos superiores o si tendré la opción de renacer con un precioso cuerpo humano, ¿no? Yo tengo la confianza de que en mi próxima vida sí que voy a renacer con un precioso cuerpo humano y además bueno. Por lo tanto, tenemos que generar esa percepción de que esta asistencia con el precioso cuerpo humano es algo muy valioso, ¿no? Y sin este tipo de asistencia realmente no hay posibilidad de alcanzar la iluminación, ¿no? Por eso decimos que es muy importante hacer esta meditación sobre la dificultad de obtener el precioso cuerpo humano. El siguiente punto, la meditación, el segundo preliminar, la meditación sobre la muerte y la impermanencia. No tenemos que quedarnos ahí, tenemos que pensar que realmente todo es impermanente, realmente no sé lo que me va a ocurrir a mí, a este cuerpo mañana, lo que va a pasar, ¿no? El momento en que se manifieste la impermanencia última, que es la muerte, pues no sé cuándo va a ocurrir. Cuando eso ocurra, realmente todo lo que tengo nada me va a ser de ayuda, de beneficio, ¿no? Tengo que darme cuenta que realmente todas las cosas, todo está cambiando instante a instante, ¿no? Y que el final de todo lo que ha nacido, lo que le espera al final es la muerte, esa es la realidad, ¿no? Entonces lo que ocurre es que nosotros habitualmente, después de haber obtenido este precioso cuerpo humano, pues permanecemos en la vida distraídos, nos dejamos arrastrar por la pereza hasta que llega ese momento, ¿no?, de la muerte, cuando se manifiesta de esa manera la impermanencia, ¿no? Y eso luego genera un gran miedo, un gran temor.
Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer algo para evitar, ¿no? Evitar que cuando se manifieste ese momento de la muerte, pues sintamos ese pánico o ese miedo. Tenemos que, por lo tanto, esforzarnos y en meditar y en reflexionar sobre la impermanencia. Eso es lo que hicieron grandes maestros, como por ejemplo Milarepa, meditó mucho en la impermanencia, meditó en Chakrasambhara, y es lo que nos ha dicho también el propio Buda, ¿no? Los 4 sellos de la visión budista. El primero nos dice: todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Entonces, no, esa es la realidad, ¿no? Entonces, la meditación sobre la impermanencia actúa como un antídoto que contrarresta la pereza, ¿no? Entonces, especialmente vosotros que estáis aquí hoy, pues tenéis que desarrollar esa motivación, ¿no? Hoy voy a estar aquí 2 o 3 horas y me voy a esforzar a ser diligente en venir y aprovechar este tiempo para esta actividad en la que estamos, ¿no? Eso es un desarrollo del esfuerzo o de la diligencia, que es el aspecto contrario de la pereza. Tenemos, por lo tanto, que reflexionar de esta manera, como estamos describiendo, sobre la impermanencia y hacerlo continuamente, una y otra vez, ¿no? Muchas veces, hasta que realmente tengamos, ¿no? El corazón, tengamos una sensación distinta, especial, que nos va a indicar que, por lo menos en cierta medida, hemos realizado, hemos integrado, ¿no? Esa experiencia de la impermanencia. Y cuando se alcanza ese punto, cuando se tiene esa experiencia, es cuando realmente se puede considerar que esa persona a partir de ese momento es cuando puede empezar a llevar una buena práctica, ¿no? Anteriormente la práctica nunca va a funcionar bien si no se tiene esa realización o esa experiencia de la impermanencia, ¿no? Luego, cuando se tiene esa experiencia, sí, uno se da cuenta que realmente todo el samsara carece de sentido, carece de esencia, ¿no? Con la impermanencia lo que ocurre es que cuando se oye esa expresión impermanencia, pues produce como miedo, ¿no? O asusta esa expresión, pero en realidad, como estamos viendo, es algo que nos es muy útil, muy provechoso, porque en dependencia de la impermanencia, de cultivarla, de ser conscientes de ella, es lo que nos va a permitir acabar con las emociones perturbadoras, ¿no? El deseo, el odio, etcétera, que son la causa de todos nuestros problemas. Por lo tanto, a pesar de que escuchar esa expresión impermanencia puede ser un poco desagradable, realmente hay que percibirlo como que es algo una herramienta muy preciosa o que nos va a ayudar mucho. El tercero de estos preliminares generales, los pensamientos que dirigen la mente al Dharma, es la reflexión sobre el funcionamiento de la ley de causa y efecto, ¿no? Del karma. Vemos que el Buda, en las primeras enseñanzas que nos ha dado las 4 verdades nobles. En primer lugar ha hablado de la verdad noble del sufrimiento, que nos habla del resultado que experimentamos, y la segunda verdad noble es la del origen del sufrimiento. Nos ha hablado sobre cuál es la causa, ¿no? De esa primera verdad noble. Las ha explicado en ese orden, primero el resultado y luego la causa de ese resultado, ¿no? Y nos ha explicado en relación a esa causa de ese sufrimiento, que la causa que genera ese sufrimiento son las acciones, el karma, motivado por las emociones perturbadoras, ¿no? Podemos pensar en los textos tradicionales, habla de un gran rey, actualizando ese ejemplo, y podemos pensar en alguien muy poderoso, como puede ser un primer ministro o una persona, un negociante, un industrial que tenga unas empresas grandísimas, que tenga mucho poder. Pues da igual que sea una persona tan poderosa como estamos hablando, llegará un día que empezarán a envejecer, se pondrán enfermos y finalmente tendrán que morir. Entonces, cuando llegue ese momento, toda esa riqueza, todo ese poder, las propiedades que tiene, no sé si es un rey, todo el reino que le pertenece, nada de eso se lo va a poder llevar. Ni siquiera se va a poder llevar, le van a poder acompañar sus padres, sus hermanos, ni sus amigos, nada se va a poder llevar. Lo único que va a continuar hacia la próxima vida va a ser su mente, ¿no? Su conciencia. Y a dónde va a ir, eso va a estar condicionado por el karma que tenga. Y ese karma es lo único que va a seguir a la mente, la va a seguir como si fuera la sombra, como si fuera una sombra, ¿no? Ya vimos en relación al karma, los diferentes tipos de acciones, las podemos resumir en general en 2 tipos, acciones positivas y acciones negativas, o acciones meritorias o no virtuosas, ¿no? El primero, las acciones virtuosas o meritorias, positivas,
son aquellas que nos aportan un beneficio. Por ejemplo, nos permiten obtener un renacimiento con el precioso cuerpo humano, nos permiten obtener un cuerpo bello, hermoso, permiten que en esa existencia estemos libres de enfermedades, disfrutemos de una vida larga o que tengamos muchas riquezas. Todo esto son resultados de las acciones positivas, virtuosas. Y las acciones no virtuosas, las negativas, como resultado de ellos producen un renacimiento en los reinos inferiores, con el sufrimiento que se experimenta allí. Por todo ello, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de evitar, ¿no?, las acciones negativas y ir acumulando las acciones positivas, ¿no? Y no hay que despreciar ninguna, ni las positivas ni las negativas, por muy pequeñas o insignificantes que parezcan, ¿no? Tenemos que pensar que una gota de agua que está goteando, eso es muy poca agua, es insignificante, y si tenemos debajo de esa gota un recipiente muy grande, por insignificante que parezca, al cabo de varios días ese recipiente estará lleno de agua, se habrá llenado, ¿no? Pues igual ocurre, ¿no? No debemos de pensar una acción positiva que es muy pequeña, eso no merece la pena esforzarse en llevarla a cabo, porque con el paso del tiempo o con la acumulación de pequeñas acciones positivas, al final eso se va a transformar en un mérito muy grande. E igualmente ocurre con las acciones negativas, ¿no? Hay que evitar cualquier acción negativa, no decir, bueno, esto no importa que la haga porque no es muy importante, como matar un pequeño insecto, eso no tiene mucha importancia. Por lo mismo que hemos dicho, ¿no? Porque las acciones negativas, pequeñas, pues también se van acumulando y al final producen un gran resultado. Se suelen utilizar varios ejemplos para ilustrar esto, ¿no? Se suele decir que una pequeña chispa tiene la capacidad de destruir y quemar una gran montaña de paja, o, como ha dicho Ruponla, otro ejemplo más moderno, ¿no? Con simplemente encender una cerilla, que parece un fuego pequeñito, una chispita de nada, pues tiene eso la capacidad de quemar una casa o un edificio entero, ¿no? Entonces no hay que despreciar las cosas pequeñas, ni positivas, las acciones pequeñas, ni positivas ni negativas, ¿no? Porque, como hemos dicho, tanto unas como otras, al final van a generar un resultado grande y fuerte. Por todo ello, volviendo a resumir, lo que tenemos que hacer es evitar las acciones negativas y cultivar todo lo que podamos las positivas, independientemente de que sean más fuertes, más grandes o más pequeñas. Esta reflexión sobre el karma, que al final nos conduce, ¿no?, a aceptar o a creer en la existencia de las vidas pasadas y las vidas futuras, ¿no? Y en esas vidas pasadas nosotros hemos acumulado mucho karma negativo, ¿no? Y esa acumulación del karma es como una cuenta que tenemos en el banco, donde vamos metiendo dinero, ahí se va manteniendo y se va quedando, ¿no? Va aumentando. Pero si queremos utilizar ese dinero hay que sacarlo del banco, ¿no? Entonces ese karma que tenemos acumulado para que produzca el fruto o el resultado es necesario, pues, vivir, o sea, tener una existencia, renacer en alguno de los 6 reinos que existen, ¿no? Renacer en alguno de esos 6, como alguno de los 6 tipos de seres. Y después que se ha renacido, entonces, digamos que ese karma que hemos acumulado, sobre todo el karma negativo, va madurando y va produciendo resultados. Y ese karma negativo, pues digamos que va disminuyendo, ¿no? Pero para que ese proceso continúe es necesario que renazcamos como un ser en alguno de los reinos de la existencia, ¿no? Entonces, en relación a este proceso, tenemos que entender que las enseñanzas, el Dharma, es realmente un antídoto, y el propio Buda lo ha definido como un néctar que sirve para contrarrestar esas acciones negativas y ese karma negativo que hemos acumulado, ¿no? Y el propio Buda también nos ha dicho que aunque tengamos acciones tan negativas, tan grandes como si fueran una gran montaña, pues todas esas acciones negativas se pueden eliminar, se pueden purificar, ¿no? Entonces vemos que dentro del budismo uno de los pilares, uno de los puntos fundamentales es comprender y ser cuidadoso con el funcionamiento de la ley de causa y efecto. Pena ley de chranzo lega jene benga la muy sachudan chikpareto. Misi chi lega ji muy te sagyor. Muy mangbo regiro. Tene da chikpa chikjang reto. Ina yang le
nganzu ki le di sonam ki le na yang sonam mayim bi le na yang tene mi shen la po tu mi do inji mi je rang ki wa le ne rang la sonam ina re dikpa ki le tu ngali ne rang ki khiri ko do so so je shi le so so ki khiri ko do ta beng gi ngui di so so mi se ji la sa sha ju di tene so so la me shi so na mi shen ki be ju tang ki do di different re do di da pena manzo ngo shin ni yor France la pe chupu tene pugu chik ma to mindu tene control chim o chandene pesha changwa pugu di la to gi do tene pugu mission gi pesha tang na digi do lady no possible rang di different. Entonces, estamos utilizando, ¿no?, el ejemplo del banco, ¿no?, una cuenta en el banco donde vamos acumulando el dinero, igual que se acumula el karma, ¿no? Hay una diferencia sustancial, ¿no? Vosotros, por ejemplo, estáis trabajando, tenéis un salario, un sueldo y vais ahorrando, vais poniendo el dinero en el banco y la cuenta va engordando, ¿no? Cada vez vais teniendo más dinero, ya tendréis mucho dinero. Lo mismo ocurre con el karma, ¿no? El karma, tanto el positivo como el negativo. Vamos acumulando ese karma debido a las acciones positivas o negativas que vamos haciendo, como la cuenta del banco. Va engordando tanto el positivo como el negativo, ¿no? La diferencia es que el dinero del banco, cuando llega el momento que uno muere, si no lo ha utilizado, pues se lo puede dar a otra persona y otra persona puede disfrutar de él, ¿no? Por ejemplo, en Francia tengo una persona conocida, que era una persona muy rica y tenía un solo hijo. Ese hijo ha heredado todo ese dinero que tenía y todas las propiedades que tenía su padre, ¿no? Con el karma no ocurre lo mismo. Todo ese karma que tenemos, positivo o negativo, al final, cuando morimos, no se lo podemos transferir a nadie. Ese karma acumulado, el único que lo va a experimentar es uno mismo, ¿no? Se dice, uno no puede experimentar el resultado de las acciones que uno no ha creado, ¿no?, o no ha generado, ¿no? Por lo tanto, esa es la diferencia. Con el karma, eso no desaparece con la muerte, nos lo llevamos y tenemos que experimentar el resultado uno mismo. Dice, por ejemplo, yo todos los meses ingreso en la cuenta 100 euros. Entonces, al cabo de un año ya tengo ahí bastante dinero. Dice, pero tengo que tener cuidado de usarlo, ¿no? Porque si no, corro el riesgo de que me muera y que lo utilice otra persona luego. Pero hay que hacer un buen uso de él, ¿no? Si haces un buen uso de él, pues te permite acumular mérito, pero si lo utilizas de manera errónea, lo que haces es acumular negatividades. Entonces, el propio Buda ha dicho, ¿no?, que no hay nada que sea, o sea, que no hay ningún problema de que sea bueno o malo el dinero o las riquezas, sino lo que es bueno o malo es el uso que se hace de ello, ¿no? Una persona puede acumular, como hemos dicho en el banco, tener una gran cantidad de dinero y morirse, pero luego le va a afectar el uso que se haga ese dinero, ¿no? Si ese dinero se utiliza para hacer armamento, bombas, pistolas, armas que luego se utilizan para matar gente, pues eso le va a generar un karma negativo. Dice, si se hace otro tipo de uso, ¿no?, como que luego los hijos lo utilicen para comprarse una casa, un coche o irse de vacaciones, eso ya no pasa, no es tan peligroso. chupu tene lo chimbo cha song shi mindu ina yang peshe tang tu mindu tene di pugu di la tegi tu tene pugu di ki gongsen ro gi tu da gongsen pe nima re la
dollar tongra ni sum bejotan rawe betina to relidu mingla bu mare unetan de tu. Dice, yo tengo un conocido, que no voy a decir el nombre, allí en Francia, que es una persona muy rica y ya es también una persona ya muy mayor, ¿no? Pero no se ha muerto, está todavía viva, ¿no? Y esa persona, a pesar de todo ese dinero que tiene, ya por su edad, por su condición, no puede darle un uso a ese dinero, ¿no? Entonces lo que está haciendo es que se lo está dando a su hijo, ¿no? Y su hijo lo utiliza para irse de vacaciones, está viajando y se gasta $2.000 o $3.000 cada día. Dice, estaría muy bien, ¿no?, que utilizase ese dinero diario para acumular un karma positivo. Okay, kantar budisla lejumre kechembore chewanga pe kechembore ba. Lejumre la respect mena chyo kharche ore kharpendo ore. Chewanga chi samnu matande no need shero derwa. Entonces vemos que la ley de causa y efecto y la confianza, ¿no?, en la existencia de las vidas pasadas y futuras, estas dos ideas son cosas muy importantes, ¿no? Si no tenemos respeto, no somos cuidadosos observando la ley de causa y efecto, no tenemos confianza en esa existencia de vidas pasadas y futuras, entonces, ¿qué tipo de práctica podemos llevar a cabo? Tener France que la España que la chica noche tuji niente jalbo tojurna sete. Vamos a leerlo ahora en castellano y los que estáis en francés, pues en francés una vez en la página 12. Cuando llegue el momento en que el rey tenga que partir, ni riquezas, ni seres queridos, ni familiares, ni amigos les seguirán. Los seres humanos, quienes quieran que seamos, a donde quiera que vayamos, los actos nos seguirán, como nos sigue nuestra sombra. Y pasamos a ver el cuarto de los preliminares comunes, los defectos, ¿no?, los inconvenientes del ciclo de la existencia, ¿no? Realmente esta reflexión, su finalidad es actuar un antídoto contra la motivación de los seres de capacidad pequeña. Los seres de capacidad pequeña, hemos visto que ellos tienen miedo a renacer en los reinos inferiores por los sufrimientos que ahí se experimentan y se dedican a evitar las acciones negativas y a cultivar las positivas con la intención de renacer en alguno de los reinos superiores, bien del reino de los dioses o de los humanos, ¿no? Esa es su motivación. Entonces, como antídoto a esa motivación, aquí en esta reflexión vemos que incluso los reinos superiores no están exentos de sufrimiento, ¿no? Vemos también esos sufrimientos que existen en los reinos superiores, por supuesto, en los tres reinos inferiores, que son los infiernos, los espíritus hambrientos y los animales. En esos reinos hay muchos sufrimientos, pero en estos superiores de los dioses y de los humanos, pues vemos que también hay sufrimiento, que experimentan felicidad, pero es una felicidad temporal, no es una felicidad duradera, definitiva. Entonces, después de tener esa comprensión, entonces llegamos a la conclusión de que realmente lo que necesito es salir de todo este ciclo del samsara, de la existencia, ¿no? Y para ello tengo que reconocer, darme cuenta que todo dentro del samsara está sometido al sufrimiento, es sufrimiento, ¿no? El propio Buda, ¿no?, se dio cuenta que todo este proceso del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, todo ese ciclo está sometido al sufrimiento, está lleno de sufrimiento. Y es cuando tuvo esa comprensión, eso es lo que le hizo abandonar su vida familiar y volverse un renunciante en búsqueda del camino espiritual, ¿no? Lo que nos ocurre a todos nosotros, es que estamos apegados a los reinos superiores, ¿no? Todos nosotros estamos apegados a esos reinos superiores. Nosotros estamos apegados a este lugar, a San Sebastián, a la casa que tenemos, a nuestro coche, al clima. Tenemos muchos apegos, ¿no? Pero no tenemos ninguna seguridad de que en la próxima vida vayamos a nacer aquí, incluso aunque nazcamos aquí, que vayamos a tener una casa, un coche, ni nada de eso, ¿no?
Entonces, a través de esta reflexión, lo que perseguimos es darnos cuenta que realmente todas estas situaciones dentro del samsara es algo que carece de sentido, de utilidad o de provecho, ¿no? Es un método para generar ese pensamiento, esa intención de querer salir del samsara, ¿no? Porque si estamos apegados a las cosas del samsara, pues eso va a hacer que continuamos renaciendo dentro del samsara, ¿no? Una vez que nos damos cuenta que el samsara es una naturaleza del sufrimiento, que carece de utilidad, de provecho, entonces no vamos a estar apegados, vamos a acabar con el apego al samsara, ¿no? Ha puesto Rupola un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Si coges un pañuelo y te limpias los mocos, no tienes ningún apego a ese pañuelo, ¿no? No le das ningún valor, lo tiras a la papelera inmediatamente, ¿no? Y si alguien se lo queda y lo considera algo muy valioso, pues obviamente es un tonto. No, pues eso es la percepción que tenemos que tener con el samsara, ¿no? No tiene ningún provecho, no es de ninguna utilidad, todo lo que está relacionado con él, ¿no? Como ha dicho el propio Buda, ¿no? Dentro del samsara todo es naturaleza del sufrimiento, ¿no? Todas las cosas que experimentamos es como todo el samsara es como la punta de una aguja, ¿no? Cuando tocas la punta de una aguja, pues te pincha y te produce malestar. Pues esa es la naturaleza de todo el samsara. Solo experimentamos sufrimiento ahí, ¿no? Entonces hay que estamos repitiendo muchas veces lo mismo, pero es lo que ha comentado, que ser conscientes, ¿no? Que todo el samsara, su naturaleza es el sufrimiento, ¿no? Y que por lo tanto, cuando yo muera, donde quiera que renazca, será otra vez dentro del samsara y por lo tanto estaré otra vez sometido a diferentes experiencias de sufrimiento. Entonces ahora, hablando ya a nivel personal, Rupon está comentando que él acepta y es consciente de esa situación, ¿no? Y entonces a él ya es como que se siente bien o le da igual a donde vaya, donde quiera que esté, pues para él está bien, porque da igual donde quieras que no estás más allá de esta condición de sufrimiento, de los tres tipos de sufrimiento. Entonces, si estoy en Pluré, pues bien, si estoy en San Sebastián, bien, y si estoy en Bután, pues bien también, ¿no? No tengo ningún apego a ninguno de los sitios, porque sé que en todos ellos voy a experimentar sufrimiento por igual, ¿no? Entonces, para mí, en esta vida, esto está todo bien y da igual, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, como que no hago diferencia si no estoy apegado a ningún sitio en concreto. Eso. Vamos a recitarlo una vez, en castellano o en francés, la página 13. Bueno, la página... La página 13 y la página 14. A causa de la ignorancia y el deseo de existir, los seres renacemos como humanos o dioses o en los tres mundos inferiores. Confundidos, damos vueltas en estos 5 mundos, girando como el torno de un alfarero. Los sufrimientos de la vejez y la enfermedad queman en los 3 mundos y el fuego de la muerte abrasa a los desprotegidos. Los seres que aparecemos en la existencia condicionada, perpetuamente confundidos, damos vueltas como una abeja encerrada en una vasija. Ahora estamos viendo, ¿no? esta explicación que hemos visto de estos 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma, pero es una explicación breve, resumida, ¿no? Hay explicaciones más extensas. Tenemos textos, por ejemplo, las palabras de mi perfecto maestro, el tibetano de Hunsan Lame Shelun, u obras como, por ejemplo, de Shantideva, el Bodhisattva Charyavatara. Ahí tenemos explicaciones más detalladas. Y si cogemos cualquiera de esas explicaciones, por ejemplo, pensamos en un texto que tenga 100 páginas, pues vamos a ver que de esas 100 páginas se dedican 70 a explicar o a comentar sobre estos preliminares generales, estos 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma. Y el resto, solo las 30 páginas que restan, se dedican a explicar la toma de refugio, la bodhicitta, Varrasattva, Mandala y el Guru Yoga. La mayor parte de la explicación es concerniente a estos 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma, ¿no? Por lo tanto, el motivo es por lo que estamos comentando, ¿no? Porque hasta que uno no haya reflexionado, meditado mucho en ellos y haya generado algún tipo de experiencia, algún tipo de realización,
Entonces, la práctica que uno lleve a cabo, pues realmente no va a ser una buena práctica, una práctica genuina, ¿no? Simplemente va a ser pues, un nombre, como que estoy practicando, pero no será una buena práctica hasta que no se tenga ese tipo de experiencia con estas meditaciones. Y por eso es muy importante estas reflexiones, meditar y reflexionar sobre estos 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma. Con relación al budismo, a las enseñanzas que provienen del Buda, ¿no? Hay personas, ¿no?, que dicen que este camino no es una religión, que es una filosofía, ¿no? El motivo por el que se dicen eso es en base a una frase que ha dicho el propio Buda, ¿no? El propio Buda ha dicho: no aceptéis las enseñanzas que os he dado por simple respeto, por mero respeto hacia mí, sino haced como alguien que va a comprar, vas a una tienda a comprar algo de oro y no lo aceptas como que es algo de oro, así por las buenas, ¿no? Dice, lo que hacían en la antigüedad era rasparlo, calentarlo para tener todas las evidencias de que eso era oro antes de comprarlo, ¿no? Entonces el Buda ha dicho lo mismo: aceptéis mis enseñanzas por mero respeto hacia mí, haced como esa persona que va a comprar oro y hace todo ese proceso, analizad todas detenidamente las enseñanzas y solo cuando tengáis el convencimiento de que son correctas, entonces ponerlas en práctica. Y si no llegáis a ese convencimiento, que pensáis que no son correctas, pues simplemente dejarlas de lado. Eso es lo que ha dicho el Buda, ¿no? Entonces es en base a esa instrucción que ha dado el Buda, por el cual hay gente que dice que el budismo no es una religión, sino que es simplemente un sistema filosófico basado en este estudio, en este análisis, ¿no? Y en relación a estas prácticas de los 4 pensamientos que dirigen a la mente hacia el Dharma, conectado con esto que acabo de comentar, dice, haciendo ese análisis, esa investigación, yo la reflexión, la enseñanza sobre la impermanencia, la muerte y la impermanencia, le doy el ok, seguro por 100% que lo acepto, que es así. Los defectos, inconvenientes del ciclo de la existencia, estoy todavía más de acuerdo que es así. El resto, ¿no?, la ley del karma y tal, pues como no lo puedes ver, pues ahí ya no sabes esa seguridad, ¿no? Pero con la impermanencia y con los defectos del ciclo de la existencia tengo la seguridad y la confianza al 100% de que eso es correcto, tal cual.